Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Ramírez Ruiz, Neri Pamela y Valdés Hernández Jimena Elena. Nuestros temas principales o nuestros temas bases son teoría de conjuntos y técnicas de conteo, con sus respectivos subtemas que se explicarán a continuación. Comenzamos. Empezaremos con teoría de conjuntos. Antes, los integrantes del equipo, que ya se mencionaron anteriormente, conjuntos. La teoría de conjuntos es una rama de la lógica que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos. Los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta básica en la formulación de cualquier teoría matemática. La teoría de los conjuntos es lo suficientemente rica como para construir el resto de objetos y estructuras de interés en matemáticas, como números, funciones, figuras geométricas, etc. Gracias a las herramientas de la lógica, permite estudiar los fundamentos. ¿Qué es un conjunto? El concepto de un conjunto es intuitivo y se podría definir como una agrupación bien definida de objetos no repetidos y no ordenados. Así, se puede hablar de un conjunto de personas, ciudades, gafas, lapiceros o el conjunto de objetos que hay en un momento dado sobre una mesa. Un conjunto es la agrupación, clase o colección de objetos o, en su defecto, de elementos que pertenecen y responden a la misma categoría o grupo de cosas. Por eso, se le puede agrupar en el mismo conjunto. Esta relación de pertenencia que establece entre los objetos o elementos es absoluta y posiblemente incernible y susceptible y observable para cualquier persona. Entre los objetos o elementos susceptibles de integrar o conformar un conjunto se encuentran, por supuesto, cosas físicas, como pueden ser mesas, libros, sillas, pero también pueden entrar pero también entes abstractos como números, letras, etc. Aquí tenemos un ejemplo de conjuntos. Estos son ejemplos muy básicos en realidad. Tenemos un conjunto de figuras geométricas y de frutas. En el primer conjunto tenemos el conjunto y una operación de conjuntos, pero esto se explicará más adelante. Okay. Para entender mejor, tenemos de saber qué es un diagrama de Euler, de Venn-Euler. Un diagrama de Venn-Euler usa círculos que se superponen u otras figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos. Regularmente siempre se utilizan círculos. A menudo se utilizan para organizar cosas de forma gráfica, destacando en qué se parecen y difieren los elementos. Los diagramas de Venn, también denominados diagramas de conjunto o diagramas lógicos, se usan ampliamente en las áreas de matemáticas, estadística, lógica, enseñanza lingüística, informática y negocios. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve un diagrama. Y aquí son ejemplos ya más específicos. Como podemos observar, son círculos que se superponen, entre otros. Y para entenderlo mejor debemos explicar las operaciones de conjuntos, pero al menos ya tenemos una vista un poco general de lo que es un diagrama de Venn-Euler. Okay. Propósitos y beneficios del diagrama. Para organizar visualmente, para ver la relación entre los conjuntos de elementos como semejanzas y diferencias. Los estudiantes y profesionales pueden usarlos para pensar detrás de un concepto y que representan la relación para lograr una comunicación visual. Este propósito puede ser básico o muy avanzado. Comparar dos o más opciones y ver claramente lo que tienen en común y lo que pueden distinguirlos. Esto se
se puede realizar para relacionar un servicio o un producto. También sirve para resolver problemas matemáticos complejos, en caso de que seamos matemáticos, por supuesto. Funciona para comparar conjuntos de datos, encontrar correlaciones y predecir probabilidades de determinados acontecimientos, o razonar la lógica. Detrás de declaraciones o ecuaciones como la lógica booleana, detrás de una búsqueda de palabras que involucre las instrucciones OR y AND, y cómo se agrupan. Okay. Clases de conjuntos. Existen varios tipos de conjuntos que se destacan por sus características, especialidades y características especiales, perdón. Conocerlos ayudará a comprender mejor la estructura y el mundo de los conjuntos. Tenemos el conjunto finito. Es el conjunto al que se le puede determinar su cardinalidad o puede llegar a contar su último elemento. Este tipo de conjunto también se distingue por la cantidad de elementos que posee. Un conjunto es finito si podemos contar la cantidad de elementos que lo conforman. Por ejemplo, el conjunto de las letras del idioma castellano es finito, porque tiene un total de 27 letras. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que X es divisor de 24. Conjunto infinito. El conjunto infinito es el conjunto que por tener muchos elementos no se le puede llegar a contar su último elemento. Los conjuntos infinitos son aquellos a los cuales no le podemos contar la cantidad de elementos que lo componen. El método más fácil para representar este tipo de conjuntos es por comprensión. Aquí tenemos un ejemplo, que es el número de granos de sal, por ejemplo, por decir en 1 kilo. Es imposible contar los granos de sal que hay en 1 kilo porque son muy pequeños, entonces se considera un conjunto infinito, porque no podemos saber el número de elementos que lo componen. Conjunto vacío. Es el conjunto cuya cardinalidad es 0, ya que carece de elementos. El símbolo de conjunto vacío es una O o unos corchetes. Por ejemplo, el número de habitantes en el Sol. No existen habitantes en el Sol, entonces es un conjunto vacío. No sé por qué no se ve. Conjunto unitario. El conjunto unitario es el que solo tiene un elemento. Su cardinalidad es 1. El conjunto unitario se distingue por tener solo un elemento. No importa qué tipo de elemento sea. Ya puede ser un gato, un perro, un número, una letra o cualquier otra cosa, mientras solo sea uno. Aquí tenemos un ejemplo que es la vocal en la palabra pez. Hay una vocal que es la E, entonces es un conjunto unitario. Uso del diagrama de Venn-Euler. Como ya lo mencioné anteriormente, pues existen varias ramas o en varios aspectos que pueden, bueno, no aspectos, campos en los que se pueden utilizar en los diagramas de Venn. Aquí tenemos la explicación del uso en las matemáticas, estadística y probabilidad, lógica, lingüística, comprensión lectora, informática y negocios. Solo mencionaré las más importantes. Por ejemplo, en las matemáticas se puede utilizar el diagrama se usa el diagrama comúnmente en las escuelas para enseñar los conceptos matemáticos básicos, como conjuntos, uniones e intersecciones, etc. En probabilidad y estadística se usan para predecir la probabilidad de determinados acontecimientos. En la lógica, los diagramas se usan para determinar la validez de conclusiones y argumentos específicos. En informática, los programadores pueden usar los diagramas para visualizar jerarquías y lenguaje informático. Okay. Operaciones de conjuntos. Unión.
En la operación es la operación que permite unir dos o más conjuntos para formar otro conjunto que contendrá todos los elementos que queremos unir, pero sin que se repitan. Es decir, dado un conjunto A y un conjunto B, la unión de los conjuntos A y B será otro conjunto formado por todos los elementos de A, con todos los elementos de B, sin repetir ningún elemento. El símbolo que se usa para indicar las operaciones de las uniones es el siguiente. Es una U por unión. Podemos verlo, el símbolo a un lado del subtema. Cuando usamos diagramas de Venn para representar una unión de conjuntos, se sombrean los conjuntos que se unen o se forman uno nuevo. Luego se escribe por fuera las operaciones de unión. Okay, aquí tenemos el ejemplo. Dados los conjuntos A y B, la unión de estos conjuntos será A unión B. Como podemos observar, tenemos la unión de los dos conjuntos, pero sin repetir los elementos que aparecen en ambos conjuntos. Por ejemplo, el 4 y el 5 son los que se repiten, pero en la unión solo se escriben una sola vez. Aquí tenemos su representación gráfica, que sería como se ve en un diagrama de Euler. La siguiente es intersección. Es la operación que nos permite formar un solo conjunto, solo con los elementos comunes involucrados en la operación. Es decir, dados dos conjuntos A y B, la intersección de los conjuntos A y B estará formado por los elementos de A y los elementos de B que sean comunes. Los elementos no comunes serán excluidos. El símbolo que se usa para indicar la operación de intersección es una U como volteada, o podemos también decir que es una N. Nuevamente, el símbolo se encuentra a un lado del subtítulo y el ejemplo nos dice, dados dos conjuntos A y B, la intersección de estos conjuntos será A intersección B. Los únicos números que se repiten es el 4 y el 5, entonces esa es su intersección, 4 y 5. Son los únicos números que están sombreados y por eso están en el centro, los demás son excluidos. Diferencia. La diferencia de simetría de un conjuntos. Es la operación que nos permite formar un conjunto. En dado dos conjuntos, el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que no sean comunes en ambos conjuntos. Es decir, dados dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica estará formado por todos los elementos no comunes en los conjuntos A y B. El símbolo que se usa para indicar la operación de diferencia de simetría en algunos casos es expresada como un signo de resta, o puede también en algunas ocasiones aparecer como un signo de delta, que es como un triangulito. Aquí tenemos el ejemplo, que es dados dos conjuntos A y B, la diferencia de estos conjuntos será A menos B. Entonces, nuevamente, los conjuntos que se repiten son el 4 y el 5, pero los demás que no se repiten son 1, 2, 3 y 4. O sea, al conjunto A le quitamos los elementos que se repiten en el B. Entonces, como resultado, solo tendríamos el 1, 2 y 3, porque son los conjuntos que no se repiten en el B. Complemento en A y AC. Complemento de un conjunto, perdón. La operación esta es la operación que nos permite formar un conjunto con todos los elementos del conjunto de referencia o universal que no están en el conjunto. Es decir, dado un conjunto A que está incluido en el conjunto universal U, entonces el conjunto complementario de A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal, pero sin considerar a los elementos que pertenezcan en el conjunto A. En esta operación, el complemento de un conjunto se denota con una apóstrofe sobre el conjunto que se opera, algo como A apóstrofe. Pero hay algunas veces en lo que podemos encontrarlo como A y como numerito de potencia C. Así, en donde el conjunto A es el conjunto en el cual se hacen las operaciones de complemento. La letra que podemos encontrar en grande es el conjunto donde se van a realizar las operaciones. Ok, el ejemplo nos dice,
Dado el ejemplo el conjunto universal, tarara, el conjunto A, A, el conjunto A la C estará formado por los siguientes elementos. Usando un diagrama de Venn, se tendría lo siguiente. Ok. Como podemos observar, en la unión, en el conjunto U o universal se repite, es común con el número 1, 2 y 9, que está en el conjunto A. Entonces, el resultado de la operación serían todos los demás números. Ya que es 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente, porque en unión, a unión le quitamos los elementos que se repiten en el A. Como último, en operaciones, el subconjunto. Un subconjunto A, un conjunto A es subconjunto a un conjunto B. Si todo el elemento del conjunto A es un elemento del conjunto B. Aquí podemos explicarlo. Realmente no hay mucha explicación, pero espero que con el ejemplo se pueda comprender un poquito mejor. Se dice que por cierto, subconjunto se representa como una U al revés o como volteada, así como lo podemos ver a un lado del subtítulo. Entonces, sigo con el ejemplo. Se dice que A es subconjunto a B si A es un subconjunto de B. Es decir, el conjunto A está dentro del B, así como lo muestra en el diagrama. Así como lo muestra en el diagrama. B es un subconjunto de A, ya que A es el conjunto más grande, entonces el B es el subconjunto. Conjuntos mutuamente excluyentes. Ocurre cuando el conjunto A y el conjunto B no tienen números en común. Okay. Como por ejemplo, dados dos conjuntos A y B, la unión de estos conjuntos será A unión B. Usando el diagrama de Venn se tendría lo siguiente. Como podemos observar, no tienen ningún conjunto que tengan en común. Entonces, pues, los conjuntos son excluyentes, por lo tanto, se encuentran separados. Empecemos con el tema de técnicas de conteo. Los elementos básicos. A las técnicas de conteo también se les conoce como análisis combinatorio. Permite determinar el número posible de resultados lógicos que cabe esperar al realizar algún experimento o evento, sin necesidad de enumerarlos todos. Con frecuencia, se presentan problemas en los cuales, por ejemplo, una institución bancaria debe proporcionar a los usuarios una tarjeta de crédito o débito. Una compañía de teléfonos debe asignar a cada usuario un número y un gobierno estatal una placa de circulación para cada vehículo. A cada número, objeto o suceso se le llama elemento. A cada colección o grupo de elementos se le identifica como una combinación. Y a cada ordenamiento único se le identifica como una permutación. Unas combinaciones. Un conjunto de elementos diferentes en cualquier orden. En este caso se va a representar en la siguiente fórmula que está apareciendo en su pantalla, donde n, número de objetos o individuos, y r sería tamaño de arreglo. Una permutación se caracteriza por el orden de los elementos que lo forman, y la operación está en pantalla. Siguiente, por favor. Como ejercicio y ejemplo, tenemos el siguiente, permutación. Calcular las permutaciones de 6 elementos en 6 posiciones. Solución, P6 es igual a 6, que es igual a 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, lo que nos da un total de 720. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se puede formar con los dígitos? 1, 2, 3, 4 y 5. Como en el ejercicio anterior, lo que hicimos fue multiplicar cada uno. Aquí haremos lo mismo, donde nuestro resultado va a ser P5 es igual a 5, lo que nos da un resultado de 5 por 4, por 3, por 2, por 1, lo que da un total de 120. Siguiente. ¿Cuántas formas diferentes hay de colocar a las letras A, B, C en 3 posiciones? Solución, P3 es igual a 3 por 2 por 1, lo que nos da un resultado de 6.
Combinación. En una clase de 35 alumnos se requiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Primero debemos notar lo siguiente. No entran todos los elementos, esto ya que solo se toman 3 de los 35 alumnos. No importa el orden, esto ya que es lo mismo escoger a Juan, María y Cintia que escoger a Cintia, Juan y María. Solo importa quiénes conformarán el comité, no el orden como estos sean escogidos. No se repiten los elementos, esto ya que obviamente no podemos elegir más de una vez a una persona. Una vez que alguien sea escogido, ya no se permite al grupo de los alumnos restantes. Solución. Esto lo podemos hacer más rápido en calculadora científica. Lo único que haremos es poner en 35, shift, la tecla de NCR en 3 y nos va a dar un resultado de 6.545. Espacio muestral, evento y diagrama de árbol. El espacio muestral está formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, es decir, se compone de todos y cada uno de los sucesos elementales. El espacio muestral es una parte del espacio probabilístico, como su propio nombre indica. Está formado por todos los elementos de la muestra. E es espacio muestral. Ejemplo. Si lanzamos un dado, tenemos en total 6 posibles resultados que pueden salir, por lo tanto el espacio muestral sería de 6 elementos. E, corchete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos el corchete. Ese sería nuestro resultado. Un evento aleatorio o fuente de sucesos aleatorios es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un conjunto de posibles resultados que se pueden dar en un posible, pero muy lejano experimento aleatorio. Ponle pausa. Como ejemplo tenemos el siguiente. Obtener un par de calcetines rosas si en un cajón tengo 3 rojos, 5 azules, 10 negros, 3 rosas y 4 amarillos. La solución tenemos como total de pares 25. Calcetines rosas tenemos 3, por lo tanto nuestros resultados serían 3 de 25. Un árbol de probabilidad o diagrama de árbol es una herramienta que se utiliza para determinar si en realidad en el cálculo de muchas opciones se requiere conocer el número de objetos que forman parte del espacio muestral. Estos se pueden determinar con la construcción de un diagrama de árbol. Como ejemplo tenemos este. Graficamos los posibles resultados de un experimento que consiste en lanzar una moneda y un dado. En este caso podemos observar que en dados solo tendremos, en la moneda tendremos resultado un medio, ya que en la moneda nada más tenemos 2 lados de cara, ya sea cruz o cara, de los cuales de cada lado nos van a salir 6 posibles resultados, porque en el dado tenemos 6 lados, del 1 al 6. Lo que va a pasar aquí es que vamos a poner nuestro primer punto, donde nuestra primera ramita va a ser un lado de la cara, la segunda ramita va a ser el otro lado de la cara. Y de cada lado de cara va a salir un posible resultado del 1 al 6. Lo que quiere decir que vamos a tener 6 diferentes resultados en cada lado de la moneda. Siguiente, por favor. Principio fundamental de la multiplicación. En principio fundamental de conteo, establece que si hay P formas de hacer una cosa y Q formas de hacer otra cosa, entonces hay P por Q, formas de hacer ambas cosas, resultados posibles del experimento. En principio de conteo puede extenderse a situaciones donde tengan más de 2 opciones. Por ejemplo, si hay P formas de hacer una cosa,
Q formas para una segunda cosa y R formas de hacer una tercera cosa. Entonces hay P por Q por R, formas de hacer las tres cosas. Ejemplo. Silvia tiene 3 camisas. Llamémosla C1, C2, C3 y 4 pantalones, los cuales los vamos a llamar P1, P2, P3 y P4. Entonces Silvia puede hacer 3 por 4 igual a 12. Lo que tendríamos en combinaciones posibles es el siguiente. C1, P1, C1, P2, C1, P3, C1, P4. La siguiente sería C2, P1, C2, P2, C2, P3, C2, P4. Y por último, C3, P1, C3, P2, C3, P3 y C3, P4. Principio fundamental de la suma. Si un evento A se puede realizar de n maneras diferentes y otro evento B se puede realizar de n maneras diferentes, además, si ocurre uno, no puede ocurrir el otro, son mutuamente excluyentes. Entonces, el evento A o el B se realizarán de m más n formas. Es decir, aquí ocurre A u ocurre B. El O indica suma. Ejemplo. ¿De cuántas formas se puede ir de la ciudad A hasta la ciudad B? Sabiendo que se dispone de 3 autos diferentes y 4 trenes distintos, el viaje se puede realizar en auto o en tren. Solución. Dado que el viaje se puede realizar en auto o en tren, se tiene 3 más 4, lo que da igual a 7 de opciones diferentes para ir de la ciudad A hasta la ciudad B. Teorema de Bayes. En teorema de Bayes trata de establecer la probabilidad de que ocurra cierto evento, considerando la ocurrencia de otro evento previo. El análisis y cálculo de estas probabilidades nos permite tomar mejores decisiones. Ejemplo. Mujeres que cumplen las condiciones señaladas para los hombres. En cierta escuela, 4% de los hombres y 1% de las mujeres miden 1.80 metros o más. Además, 40% de los estudiantes son hombres. Ahora bien, si se selecciona un estudiante al azar y mide más de 1.80, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Solución. Mujeres que cumplen las condiciones señaladas para los hombres es 0.4 por 0.04. Mujeres que miden 1.80 o más, tenemos la siguiente fórmula. P, paréntesis de A sobre B, se cierra paréntesis, es igual a 0.6 por 0.01 sobre paréntesis 0.4 por 0.04 más 0.6 por 0.1, lo que nos va a dar un resultado de 0.0060.022, lo que da en porcentaje 27.27. Ops. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.